es fe en medio de la pandemia. ¿Cuál es el problema que estamos enfrentando? El miedo a la muerte. Todos sabemos que cuando se dice COVID, la gente inmediatamente empieza a sentir la muerte. Entonces, cuando ese miedo llega y empieza a permear, entonces entra la desesperación y no nos damos cuenta sobre quiénes somos y el poder que nosotros tenemos en la naturaleza. Sucede que el miedo, ¿qué es lo que hace? Esclaviza. Y cuando alguien es un esclavo, ya no hace nada, ya no piensa nada. Hacen con él y lo someten y no tiene ningún tipo de acción. ¿Por qué? Porque su mente ha sido sometida y sujetada a lo mínimo. Y sucede que el miedo a la muerte hace ese efecto y la pandemia eso es lo que ha traído. Ahora, ¿qué hemos estado viendo en el mundo? Que prácticamente si yo quiero animar a la gente voy a hablar de los países que están teniendo éxito y diciendo, bueno, en tales países estuvieron en esta situación, pero van para arriba y van levantándose y la pandemia va disminuyendo. Pero aquí los ejemplos que se usan no son los mejores, son los peores. ¿Para qué? Para hacernos sentir a nosotros que vamos para lo peor y que no hay oportunidad y que no hay salida. Y esos son los ejemplos que utilizan. Siempre nos han hablado del vaso medio lleno y del vaso medio vacío. Pero aquí se ponen de acuerdo en hablarnos del vaso medio lleno y no del vaso medio vacío y no del vaso medio lleno. ¿Para qué? Para acabar con el espíritu emprendedor, con el espíritu de querernos sobreponer y decir, vamos a salir adelante, tenemos fe, vamos a colaborar, vamos a educarnos, vamos a vencer la pandemia. ¿Por qué? Porque unidos todos podemos. Pero el mensaje que estamos oyendo es un mensaje de terror. Y Dios no tiene ese pensamiento. Y bueno, ya vamos a ver por qué estamos hablando sobre esto. El día de anoche yo estaba viendo un rato la televisión y estaba viendo un documental en Enlace y aparecían como cuando en Rumania se estableció el comunismo. Sucede que cuando se establece el comunismo, sorprendieron a todos los cristianos y a todos los predicadores los metieron presos en calabozos, los tenían desnudos, sin zapatos, les daban comida racionada y los llegaban a golpear ciertas horas del día. ¿Y cuál era la misión? Que ellos renunciaran al evangelio y que ellos aceptaran el comunismo. Pero sucede que cuando los llegaban a torturar, los llegaban a golpear, la expresión que ellos recibían, los que llegaban a torturar a los cristianos, era que los amaban. Pero era un amor sobrenatural que Dios puso en el corazón de estos hombres y estas mujeres que fueron torturadas en la Segunda Guerra Mundial. Y sucede que al final los torturadores terminaban convirtiéndose al cristianismo. Les quitaron las Biblias y ellos nada más podían recordar versículos de la Biblia. Y miren cómo un día uno de los que estaba hablándonos, dando su testimonio,
el pastor Warren, el que escribió una vida con propósito, él estaba diciendo que uno de sus parientes había sido precisamente su papá había pasado eso, y sucede que el hombre el ministro del Interior de Rumania llegó a torturarlo, y él le compartió el evangelio, y le dijo, ¿y por qué insistes en seguir creyendo en Jesús? Y él le dijo, pues porque Jesús pensó en mi familia, pensó en mis hijos y en mis nietos, y lo mismo está haciendo por ti, pensando por ti, por tus hijos, por tus nietos. ¿Y qué es lo que hizo Jesús? Amarte. ¿Y sabes qué? Él ha puesto amor en mí para ti. Y cuando ese hombre escuchó eso, y él lo había torturado, lo había martirizado, llegó a su casa en la noche y no pudo dormir. Y el siguiente día, él firmó el acta de libertad de este señor y salió de la cárcel y regresó a su casa, y sabe que en su casa ya no lo esperaban porque les habían dicho que él había sido muerto, lo habían desaparecido, y regresó a su casa, y de su casa pues a los días se fueron para los Estados Unidos y se radicaron ahí, y ahí fue donde nació el pastor Warren. Y bueno, pues él sigue el ministerio. Hay un poder tan fuerte, tan grande, y ese poder tan fuerte y tan grande es el amor de Jesús. Y el amor no hay nada que lo venza. El amor lo puede todo, el amor lo vence todo. Estaba escuchando eso y dije, bueno, qué bueno escuchar todo lo que han pasado nuestros antepasados para que nosotros sigamos predicando el evangelio. Y sucede que a las mamás que estaban padeciendo en la persecución, les llevaban a sus hijos para que los vieran. Desde una cerca ellas podían ver a sus hijos pequeños y les decían, si ustedes quieren estar con sus hijos, tienen que renunciar a Jesucristo. Tomen el comunismo y ustedes ya se van con sus hijos. Y aún mirando a sus hijos, saliéndole las lágrimas, ellas decían, no vamos a negar a Jesús, no vamos a dejar a Jesús. Mire qué decisión, qué determinación. Entonces, siempre ha habido desafíos en la vida, siempre no ha sido fácil, ha habido persecución, y ahora el Señor podría terminar con la pandemia y decir que se acabe de un solo y ya no hay más pandemia. Pero sabe, el Señor dice, yo los he equipado, les he dado conocimiento, les he dado mi nombre, les he dado armas poderosas para destruir fortalezas. Ellos tienen que saber quiénes son, ellos tienen que saber lo que pueden, ellos tienen que hacer lo que tienen que hacer. Y por esa razón la pandemia el Señor no la ha quitado. ¿Por qué? Porque es un momento donde la iglesia está siendo probada. ¿Y en qué está siendo probada la iglesia? En su fe. Es cuando usted tiene que cubrirse con la sangre de Jesús. Es cuando usted tiene que decir, yo tengo un nombre que es sobre todo nombre, ante el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Yo creo que es más grande el que está en mí que el que está en el mundo. Yo sé que esas cuentas que han ido creciendo y que han ido aumentando, yo voy a poderlas cancelar, yo voy a ser solvente, eso no me someterá, eso no me quitará mi futuro, porque hay alguien que está conmigo. El que estuvo con los
3 hebreos en el horno de fuego, está conmigo en medio de esta pandemia. Y Él no me ha dejado, no me ha desamparado. Él está conmigo y me sacará en victoria. Y seré promovido a una posición más alta. ¿Por qué? Porque he pasado la prueba. La iglesia está siendo probada. Y les quiero decir de que yo agradezco los que se preocupan por estarnos mandando que usemos alcohol gel, que nos pongamos la mascarilla. Agradezco a toda la gente que nos dicen que nos lavemos las manos. Y bueno, pues no ha caído en saco roto, porque sí nos lavamos las manos con más frecuencia, usamos la mascarilla, pero yo sé que esa mascarilla tiene sus días contados porque tiene que desaparecer. Dios no quiere que esa sonrisa, esa alegría desaparezca de usted y usted la ande cubriendo todo el tiempo. Dios no quiere que usted deje de abrazar a sus seres queridos. Dios quiere que usted regrese y salude a sus amigos. Esto es algo temporal, esto es algo pasajero. Y ya va a terminar, ya va a pasar, ya va a tener término. No se desespere, pero usted mire el futuro. No esté mirando el cementerio, no esté mirando la caja mortuoria, esté mirando los viajes que va a hacer, esté mirando los triunfos que va a tener, esté mirando los nietos que va a tener. Esté mirando cosas buenas, cosas hacia adelante, porque Dios tiene un plan para usted, un plan para su familia, y su vida va a continuar. Usted no va a caer, usted se va a mantener, porque hay alguien con usted. Yo les doy gracias a todos los que están pendientes de estarnos mandando esos correitos de que estemos lavándonos las manos. Y bueno, ellos hacen su parte, yo la mía, dándoles fe y diciéndoles, vamos a salir adelante, vamos a salir en victoria. Ahora, fe en medio de la pandemia. En el Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículo 25 al 27, vamos a encontrar algo que la palabra de Dios nos dice. Evangelio de San Mateo, fíjate, Mateo, ese es, Mateo 25 al 27, sí. Los discípulos fueron a despertarlo. Señor, sálvanos, nos vamos a ahogar, gritaron. ¿Porque tienen miedo?, les preguntó Jesús. ¿Tienen tan poca fe? Entonces se levantó, reprendió al viento y a las olas, y de repente hubo una gran calma. Los discípulos quedaron asombrados y preguntaron, ¿quién es este hombre? Hasta el viento y las olas lo obedecen. Si usted ve, sucede que en la vida siempre se nos van a levantar tormentas, pero no tormentas pequeñas, sino tormentas que pueden afligir a cualquiera. Y bueno, nosotros hemos pasado tormentas de diferente índole. A lo mejor hemos estado sin empleo por 2, 3 años, sin empleo. Y hemos a lo mejor estado sin pagar la casa quizás 3, 4 años y no hemos pagado la renta. Y decimos, ¿y cómo podemos hacer? No hay nada no hay un futuro. Realmente se nos llegó una tormenta, como dicen,
donde no la vemos clara. Por momentos también nos sucede de que nos agarra una racha de que se enferman de una cosa, se enferman de otra, se enferman de otra, y no han salido de una cuando ya cayeron en otra, y entonces eso se va volviendo como una tormenta. Luego, posiblemente, le empiece a ir mal a uno y no le sale una cosa bien, otra tampoco, ni otra tampoco, y uno dice, ¿cuándo voy a terminar esta tormenta? Y cuando esa tormenta está, uno dice, ¿y Dios? ¿Y qué haces por mí? En ese momento en que los discípulos iban en esa barca, Jesús iba con ellos. Iba con ellos. Y ellos pudieron recurrir y lo fueron a despertar. Y le dijeron, Maestro, sálvanos. Nos ahogamos. ¿Qué significa ahogarse? Morirse. Morirse. Ahora, si usted ve esta pandemia, ¿qué es lo que está amenazando? De muerte. Es igual. Aquellos iban a ahogar, pero el resultado era muerte. Y esta pandemia, ¿qué hace? Amenazar a muerte. Entonces viene, ¿y qué hicieron los discípulos para salvarse de la muerte? Ir a despertar a Jesús. Y Jesús, que sabía lo que había que hacer, mire lo que él hizo. Reprendió al viento y a las olas. ¿Qué hizo Jesús? Reprendió el viento y las olas. ¿Qué tenemos que hacer con esta pandemia? Reprenderla. Reprenderla. Y bueno, los discípulos se quedaron asombrados. ¿Y quién es este hombre que hasta el viento y las olas lo obedecen? Hoy vamos a Marcos 11, 22, 23. Jorge, Marcos 11, 22, 23. Amén. Ahí estamos. Los discípulos, les digo la verdad, 11, 23. Ahí estábamos bien, 11, 22, 23, 24. Ese es. Les digo la verdad. Ustedes pueden decir a esta montaña, ahora, esa montaña es la pandemia. Levántate, échate al mar y sucederá. Pero deben que creer de verdad, no estar diciendo que creen de mentiras. Miren, yo me he fijado cuando yo hago reuniones con mi equipo de trabajo, les estoy diciendo, miren, esto y esto. Y ellos me dicen, sí, pero me están diciendo sí, pero no están diciendo de verdad. Solo me están diciendo sí, que se calle ya y que termine esto. Pero por un oído les entra y por el otro les sale. Pero hay momentos en que sí me dicen de verdad. Entonces el Señor, ¿qué les está diciendo a los discípulos? ¿Van a creer de verdad? O solo por decir, vaya, sí te vamos a decir de verdad, pero no es de verdad. Hermanos, uno puede hacer creer que es de verdad y es de mentiras. Entonces, hermano, esta cuestión usted no la va a combatir si usted no le ordena a la pandemia que se termine, pero lo crea de verdad, de verdad. Entonces dice, sucederá. Pero deben de creer de verdad que ocurrirá y no tener ninguna duda en el corazón. Les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa y si creen que la han recibido, será suya. Si nosotros creemos lo que decimos, eso será nuestro. Si usted ve, fíjese que esta pandemia, como sorprendió,
¿Qué ha hecho? Mire, en este encierro que tuvimos perdimos tiempo. De verdad pasamos quizás 15 días o un mes de amor y paz. Ay, nos estamos conociendo, qué bonito, yo no sabía quién era mi perrito. Ay, yo no sabía todo el trabajo y el esfuerzo que hacen aquí. Yo no miraba las plantas de mi jardín y estamos todos románticos, ¿se acuerdan? Pero después de un mes empieza uno a caer, bueno, y aquí nos tienen enganchados. Si este es un encierro, y empieza a ver uno que los recibos crecen, y que usted va a pedir al súper y que en lugar de comer menos, come más. Y empieza a darse cuenta que ya no se quiere pesar uno en la báscula. Y empiezan los memes a salir, ¿verdad? Y a compartir. Prohibido juzgar el aumento de peso. Y empieza uno, y que esto no está bien, algo está pasando. Pero ¿sabe? Las cuentas van subiendo. Y nosotros encerrados, solo porque se le ocurrió a alguien encerrarnos. Y bueno, no es así la cosa. Perdieron 90 días y no hicieron nada. No mandaron brigadas, no mandaron gente preparada a las comunidades a ver dónde estaban focalizadas las pandemias y atacarlas. Y ahora que les están llegando la ola de gente a los hospitales, bueno, hay camas, tienen a la gente como que si fuera lora, en una estaca durmiendo en un banco. ¿Y todo por qué? Porque no hubo previsión, no hubo planificación. Eso fue un fracaso. Y volver a cometer otro fracaso. Yo pienso que eso, piensen en esa gente que vive de su trabajo, que sí trabaja de verdad. Porque hay gente que vive de otros. Y ellos que viven de otros están siempre subsidiados y ellos no piensan de esa manera, pero el salvadoreño es emprendedor de trabajo y no lo pueden estar encerrando y deteniendo. Hay maneras de poder hacer las cosas diferentes. Entonces, hermano, yo pienso que usted, como hijo de Dios, tiene que unirse, pero de verdad, aclamarle a un Dios vivo y creer que lo que usted dice, lo que Él le dijo, que usted puede decretar, eso sucederá, pero creerlo de verdad. Y dice que lo que ustedes puedan orar por cualquier cosa, si creen que la han recibido, será suya. Ahora, sucede que nosotros tenemos el control. Somos nosotros los que damos la palabra y lo que nosotros digamos, eso sucederá. Vea usted el conocimiento que Jesús transmitió a sus discípulos cuando ellos estaban en miedo, les enseñó cómo se resuelven las cosas. Y ahora quiero ocupar un espacito pequeño para agradecer a todos los que colaboran con este ministerio para que sigamos trabajando. No hemos parado ni un día de trabajar, hemos incluso redoblado esfuerzos y gracias a todos los que colaboran y apoyan este ministerio, hemos podido seguir adelante y estamos, gracias a Dios, por el apoyo de todos ustedes, estamos siguiendo y no hemos menguado, no hemos disminuido, así que les quiero dar las gracias a todos ustedes por ese apoyo y
Sinceramente, yo he pasado terremotos, hemos pasado diluvios. Me recuerdo que un día venía de Guatemala con el pastor Oscar Jerez. Veníamos de una conferencia donde habíamos estado con el pastor Mori Cerulo, la Cindy Jacob, había llegado el pastor de Argentina, Anacondia, y bueno, había sido un gran evento y veníamos de Guatemala, pero era como eso de las 9 de la noche. Y cuando pasamos por la frontera de la Achadura, ya en el lado de El Salvador, sucede que nos cubrió el agua, el carro entero como que era submarino. Nosotros íbamos en la carretera, pero todo el agua estaba encima de nosotros y nosotros quedamos cubiertos de agua. Y bueno, el carro logró pasar el espacio como de media cuadra de pura agua y no se miraba más que todo era agua, estábamos cubiertos de agua. Y bueno, al pasar, el carro se apagó. Y cuando el carro se apagó, la corriente de agua empezó a llevarse el carro. Y habíamos quedado cerca de una quebrada, un río, y la correntada estaba agarrando precisamente para el río. Y el carro iba agarrando virazón para el río. Veníamos 3 pastores, había un pastor que se llama José que venía en la parte de atrás. El pastor José y yo nos bajamos del carro. Nos llegaba el agua a la cintura. Entonces, pero el pastor Jerez se quedó clavado en el timón y no se bajaba del carro. ¡Ey, bájese!, le gritábamos nosotros, ¡bájese! Y el carro iba directo para el río y él no se bajaba. Entonces, con el pastor José agarramos el carro, lo logramos detener y lo empezamos a empujar como que era lancha hasta que lo sacamos a un lugar seco. Y el pastor no se bajaba. Fíjense que, bueno, yo digo, él sabía lo que costaba su carro y amaba mucho su carro y se lo iba a llevar como que era su féretro. Entonces, cuando ya lo habíamos sacado a un lugar seguro al carro, él se bajó y estaba llorando, estaba tenso. Nos pusimos a orar por ese carro y no quería arrancar, pero le ordenamos en el nombre de Jesús, ese carro responde. Y arrancó el carro, empezó a echar aire, agua del escape, se había llenado de agua y empezó a tirar el agua. El asunto era que fue un regreso difícil hasta que llegamos a San Salvador, pero llegamos, gracias a Dios, llegamos a salvo. Hermanos, fue una tormenta, fue un tiempo difícil, vimos la muerte. Les voy a decir, ver un carro de repente que es submarino, eso es feo, no se siente nada agradable, pero nos pasó eso. Entonces, en la vida nosotros hemos tenido muchas experiencias, pero de todas esas cosas hemos visto cómo el Señor nos ha sacado. Quiero que veamos en Génesis capítulo 8, versículo 1. Génesis 8, versículo 1. Génesis 8, Jorge. Amén. Y dice así. No, Génesis 8. Génesis 8, versículo 1. Génesis 8:1, lo leo.
Entonces Dios se acordó de Noé y de todos los animales salvajes y domésticos que estaban con él en la barca. Envió un viento que soplara sobre la tierra y las aguas del diluvio comenzaron a retirarse. Si usted ve, en este pasaje Noé ya está en el arca con toda su familia y todos los animales que subieron al arca. Sabemos que fueron 40 días continuos de lluvia que cubrieron toda la tierra. Y bueno, estando en esa situación, ¿qué hizo Dios? Envió un viento. ¿Y qué hizo ese viento? Separó la tierra de las aguas, ¿verdad? Ahora que estamos en esta situación, ¿qué es lo que usted y yo tenemos que decir? Señor, envía un viento que separe esa pandemia, que se lleve ese virus y que nuestra tierra sea limpia de toda contaminación. Oremos porque El Salvador, del oriente al occidente, del norte al sur, sea libre de esa pandemia, que se termine ese suplicio y que sepamos que tenemos un Dios que responde y que contesta. Yo creo que cuando estamos unidos somos más fuertes que cuando estamos haciendo esfuerzos por separados. Y bueno, hace unos días alguien, pienso que ha estado meditando, Señor, ¿y por qué esto nunca se termina? ¿Por qué esto se ha alargado? Se ha alargado porque la fe de los cristianos ha estado siendo probada. Ha sido probada. Sucede que Noé estuvo 40 días donde estuvo cayendo ese diluvio. Pero Dios envió un viento y ese viento separó las aguas y Noé pudo desembarcar en tierra segura. ¿Sabe? Dios va a enviar en su momento ese viento que va a separar esa contaminación oscura y vamos a tener tiempo de libertad, vamos a tener tiempo de refrigerio y vendrán tiempos de bendición, de liberación. Éxodo capítulo 10, vamos a ver Éxodo 10, versículo 3, y vamos a leer hasta el 19, Jorge. Y dice, me estás poniendo otros, Jorge. 10, te dije, del 3, ahí vamos. Así que Moisés y Aarón fueron ante el faraón y le dijeron, esto dice el Señor, Dios de los hebreos, ¿hasta cuándo te negarás a someterte a mí? Deja ir a mi pueblo para que me adore. Si te niegas, ten cuidado, pues mañana mismo traeré sobre tu tierra una plaga de langostas. Cubrirán la tierra de tal manera que no podrán ver el suelo, devorarán lo poquito que quedó después de la granizada, junto con todos los árboles que crecen en el campo. Invadirán tus palacios y los hogares de tus funcionarios y todas las casas de Egipto. Jamás en la historia de Egipto vieron
tus antepasados una plaga como esta. Después de decir esas palabras, Moisés dio media vuelta y salió de la presencia del faraón. Moisés extendió su vara sobre Egipto y el Señor hizo que un viento, oiga, que un viento del oriente soplara sobre el territorio todo ese día y también durante toda la noche y la mañana siguiente. El viento del oriente había traído las langostas. Estas invadieron toda la tierra de Egipto en densos enjambres y se asentaron desde un extremo del territorio hasta el otro. Fue la peor plaga de langostas en la historia de Egipto y jamás hubo otra igual. Entonces el faraón mandó a llamar a Moisés y a Aarón de inmediato. He pecado contra el Señor su Dios y contra ustedes, les confesó. Perdonen mi pecado una vez más y rueguen al Señor su Dios para que se aleje de mí esta muerte. Moisés salió del palacio del faraón y rogó al Señor. Y el Señor le respondió cambió la dirección del viento. Y el viento fuerte del occidente se llevó las langostas y las echó en el Mar Rojo. No quedó ni una sola langosta en toda la tierra. ¿Qué hizo el Señor? Cambió la dirección del viento. ¿A dónde fueron a parar las langostas? Al mar. Dios puede enviar un viento que se lleve toda esa maldición de COVID y desaparezca de la tierra. Hermanos, Dios lo va a hacer, pero Dios ha estado probando. ¿Sabe que cuántas veces llegó Moisés delante de Faraón? 10 veces, 10 plagas, y no accedía. Pero ¿qué pasó? No soportó. Cuando nosotros sigamos delante de Dios creyendo, orando, el faraón, el príncipe de este mundo se debilita y no va a poder. Y vendrá un viento que se llevará y desaparecerá ese virus. Y nunca más, así como fueron sepultados los egipcios en el Mar Rojo, nunca más lo verán, dijo el Señor. El Señor va a hacer algo, pero usted y yo no se doblegue, no crea que Dios ha dejado de hacer, Dios ha dejado de obrar. Dios está trabajando, Dios está haciendo. ¿Por qué? Porque hay una iglesia que no se ha rendido, que le sigue creyendo a Dios, que le sigue apostando a Dios y que sabe el final de esta pandemia. Será derrotada, será vencida. Y no solamente eso, todo esto les iba sucediendo al pueblo de Israel cuando ellos iban camino, ¿para dónde? A la tierra que fluye leche y miel. Hay una promesa. No solamente se va a acabar esta pandemia, van a venir tiempos de abundancia, van a venir tiempos de solvencia, van a venir tiempos de refrigerio. Nosotros sabemos que Dios puede servir mesa en presencia de nuestros angustiadores. Esos recibos, esas cuentas que han estado atrasadas, serán canceladas de manera sobrenatural. Dios lo va a hacer como siempre lo ha hecho. Usted crea que Dios está con usted. Pablo lo dijo: si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Dios no ha cambiado, Él sigue siendo el mismo. Y
Quiero leerles, esta parte me gusta mucho, lo vamos a ver, Hechos capítulo 4, versículo 27. Hechos 4, 27. Hechos 4, 27. Ese es. Tenés razón, Jorge, 23. Sí, ahí estamos bien. Los reyes de la tierra se prepararon para la batalla. Los gobernantes se reunieron en contra del Señor y en contra de su Mesías. De hecho, eso ha ocurrido aquí en esta misma ciudad. Después, Herodes Antipas, el gobernador Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel estaban todos unidos en contra de Jesús, tu santo siervo, a quien tú ungiste. Sin embargo, todo lo que hicieron ya estaba determinado de antemano de acuerdo con tu voluntad. Seguimos. Ahora, oh Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros, tus siervos, mucho valor al predicar tu palabra. Extiende tu mano con poder sanador, que se hagan señales milagrosas y maravillosas por medio del nombre de tu santo siervo Jesús. Después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos, ¿qué pasó? Tembló. Y todos fueron, ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué más? Y predicaron con valentía la palabra de Dios. ¿Qué es lo que estaba sucediendo? Estaban predicando el Evangelio. Y sucede que cuando ellos estaban predicando el Evangelio, mire, el día del aposento alto, cuando el Espíritu Santo llenó a los discípulos con el poder, se convirtieron 3,000 almas. Y un día que Pedro y Juan iban al templo a la hora de la oración, había un cojo en la puerta La Hermosa, y ese día ese hombre fue sanado de manera sobrenatural. ¿Y qué sucedió? 5,000 almas llegaron al Señor. Yo creo que lo que ha estado sucediendo es que la iglesia ha estado en confort. La iglesia se acomodó. Y ahora, en esta pandemia, la iglesia se está avivando. La iglesia está tomando fuego. Estás dándose cuenta quién es. Y estamos tomando las cosas de manera diferente. Y quiero decirle que los salvadoreños no somos ningunos ignorantes ni tontos. Como quieren algunos decir, no es verdad. No somos así. Y quiero también manifestarle de que la iglesia del Señor ha tomado fuego y está aclamando, y van a haber cambios, pero no los cambios que el hombre se ha propuesto y el hombre está formulando. Los cambios que van a haber vienen del cielo, van a ser hechos conforme a la voluntad de Dios, y los planes de los hombres serán deshechos porque hay un plan superior que Dios quiere que se ejecute, y ese plan no se va a poder detener. Viene algo indetenible. La esclavitud se va a terminar. La gente va a salir de la ignorancia. La gente se va a dar cuenta quiénes son. La gente se va a dar cuenta lo que vale.
La gente no sabe lo que vale, no sabe cómo la han explotado y la han oprimido. Pero ahora la gente se va a dar cuenta de su valor, de su real valía, y está despertando, va a tomar valor. Y no somos destructores, nosotros somos constructores. Sabemos hacer las cosas correctamente, lo que conviene. Y ese es el rumbo que este país va a tomar, hacer las cosas que convienen. No somos tontos, les queremos decir. Y mire, la iglesia perseguida. Nos cerraron las iglesias. Y no están hablando porque abran las iglesias. Pero las iglesias somos importantes y sabemos quiénes somos. Y hemos podido soportar la persecución. Hemos sabido soportar todas las penurias que han habido en el pasado y las que ahora nos han sometido y al cerrarnos las iglesias. Pero nosotros hemos seguido predicando el evangelio. Y no nos hemos quedado de brazos cruzados. Y sabemos que Dios va a hacer justicia. Y que estas instituciones serán restauradas. Pero no solamente serán restauradas, sino que también tienen que ser indemnizadas por todo el daño que han hecho al cerrar las iglesias. Todos piden subsidio. Piden subsidio los buceros. Piden subsidio todos los que son de la microempresa. Los grandes empresarios van a recibir subsidios. ¿Y la iglesia quién responde por ella? Nosotros tenemos al mejor, al más grande, al dueño del oro y de la plata, al que nos ha dicho, pídeme y te daré por herencia las naciones. Nosotros no tenemos un gobierno que nos respalde, nos dio la espalda, pero tenemos un Dios que no nos ha dado la espalda, un Dios que ha estado con nosotros y que nos ha respondido hasta el día de ahora, no nos ha dejado, no nos ha desamparado y no estamos pidiendo subsidios tampoco. Hermanos, la iglesia cuando se une en oración, es poder, es potencia. Gracias, Señor, por tenerte como nuestro Dios. No necesitamos pedirle dinero a la OMS, ni estarle pidiendo a la ONU, ni al Fondo Monetario. Nosotros tenemos recursos del reino de Dios, y Él es el que nos suple conforme a sus riquezas en gloria. Y sabemos que esta pandemia terminará, que la esclavitud también terminará, que ese sistema económico que solamente ha explotado y no le ha dado el merecido a la gente y el trato de gente que se merece, Dios desde el cielo hará justicia. Y nadie podrá detener esa justicia porque todos recibirán lo que les corresponde. Y así como salió Israel de Egipto con el oro y con la plata y con la mejor ropa, Dios devolverá a sus hijos todo lo que le han despojado. Viene la redención, viene el Gesara. Viene algo grande y esto no es de los hombres, esto es algo que Dios, viene un jubileo para la iglesia. Dios le devolverá lo que el saltón, el revoltón, la oruga y la langosta se comió. Y usted va a ver un cambio que nadie lo podrá detener, y ese cambio es Dios el que lo tiene preparado. No se preocupe. Cuando hay un gigante que se levanta,
hay una promoción grande que viene. Cuando David enfrentó a Goliat, lo que él tuvo fue perdón de todos los impuestos. Recibió una compensación y recibió un título honorable. Viene algo como eso para usted y para mí. Cosas grandes Dios tiene preparadas. Y viene ese viento que va a transformar, ese viento que va a cambiar. Y bueno, Señor, gracias por ser nuestro Dios. Creo que el tiempo llegó y quiero nada más que oremos. Poneme Éxodo 15 del 1, solo lo vamos a leer. Joel, tráete el micrófono. Éxodo 15 del 1 en adelante. Vamos a leer ese pasaje. Ponémelo por favor, George. Lo vas a leer tú. Venite aquí. Quítate de bozal. Bueno, vamos a escuchar esa lectura. Entonces, 14, Isaac. Entonces Moisés y el pueblo de Israel entonaron el siguiente cántico al Señor. Cantaré al Señor porque ha triunfado. Gloriosamente arrojó al mar, al caballo y al jinete. El Señor es mi fuerza y mi canción, el que me ha dado la victoria. Él es mi Dios y lo alabaré. Es el Dios de mi Padre y lo exaltaré. El Señor es un guerrero. Yahvé es su nombre. Arrojó al mar a los carros y al ejército del faraón. Los mejores oficiales del faraón se ahogaron en el mar rojo. Las aguas profundas brotaron con fuerza y los cubrieron. Como piedras se hundieron hasta el fondo. Tu mano derecha, oh Señor, es gloriosa en poder. Tu mano derecha, oh Señor, aplasta al enemigo. Con la grandeza de tu majestad derribas a los que se levantan contra ti. Desatas tu ardiente furia y los consumes como a paja. Al soplido de tu aliento, las aguas se apilaron en impetuoso oleaje. Se quedó firme como un muro en el corazón del mar. Las aguas se endurecieron. El enemigo se jactaba diciendo: los perseguiré y los alcanzaré, los despojaré y los consumiré. Sacaré mi espada, mi mano poderosa los destruirá. Pero tú soplaste con tu aliento y el mar los cubrió. Se hundieron como plomo en las poderosas aguas. Amén. Amén. Quédate ahí. No, voy a invitar, vénganse ustedes, solo un poquito retiradito, pero quiero que todos, vénganse todos. Vamos a orar. Y le voy a pedir a todos los que nos están viendo que se unan en esta oración. Vamos a guerrear, amén. Y vamos a echar todo espíritu de tinieblas. Lo vamos a quebrar en el nombre de Jesús. Solo te quedas ahí tú, George, y Alonso, que nos colaboran por cualquier cosa ahí. Amén. Ahí nos hace la toma, Alonso. Gracias. Bien, les pido que oremos. Dios va a enviar su bendición, su viento, su poder y su fuerza.
Y quiero decirle que los días y las horas de estos malos momentos están por terminar. Amén. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, mira a tus hijos y a tus hijas unidos en oración y en clamor. Vamos contra todo espíritu de tinieblas, contra todo espíritu de enfermedad, y declaramos este día que tenemos poder y autoridad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y no nos hará daño. Declaramos que el COVID está bajo las plantas de nuestros pies, que nosotros lo derrotamos, lo damos hecho por desintegrado, porque tú, Señor, envías tu aliento, tú envías tu viento y envías a las profundidades del mar. Ese virus desaparece del Salvador, desde el oriente hasta el occidente, del norte al sur. Ese espíritu se desvanece en el nombre de Jesús. Oramos también porque ese espíritu de miedo no podrá con los hijos de Dios. El Señor les dijo a los discípulos: ¿por qué están amedrentados? ¿Por qué están así que no tienen fe? El diablo ha querido atacar tu fe. El diablo te ha querido atrincherar, te ha querido meter en cuarentena permanente. Pero vas a salir en victoria, empoderado. Vas a salir y vas a triunfar. El enemigo no podrá contra ti. Es más grande el que está en ti que el que está en el mundo. Declaramos en el nombre de Jesús que el Señor no nos dio espíritu de temor, sino de poder, de amor y dominio propio. Y vamos caminando en las aguas, y vamos caminando sobre ese virus, y declaramos victoria. Vamos caminando sobre esos recibos pendientes, vamos caminando sobre esas cuentas pendientes, y declaramos que están bajo las plantas de nuestros pies. Es más grande y poderoso el que está en nosotros. Se cae y se cae todo espíritu de esclavitud. Esclavitud por pandemia terminas. Esclavitud por deuda terminas en el nombre de Jesús. Y tus hijos reciben un soplo de bendición. Viene un soplo de sanidad. Viene un soplo de refrigerio. El Señor sabe servir mesa en presencia de tus angustiadores. El Señor está sirviendo para que te deleites. Deleítate en tu salud. Deleítate en tu libertad financiera. Deleítate. Y dile: gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Hemos vencido en tu nombre. Te alabamos, te damos las gracias, porque tu palabra es vida y es espíritu. Llénanos más y más de tu espíritu. No nos detendremos, no pararemos. Declaramos que todo plan del diablo se deshace, se desmorona en el nombre de Jesús. Planes del diablo son deshechos, desmenuzados en el nombre de Jesús, y tus hijos son liberados. Las cadenas son derribadas, desmenuzadas de ellos. Esas prisiones son abiertas en el nombre de Jesús. Y declaramos a un pueblo que recibe poder, unción, y no nos detendremos. Seguiremos adelante, seguiremos adelante. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús.